Buenas tardes a todos. Hola, don Jorge. Buenas tardes, don Adolfo. Qué Buenas tardes gusto a verlo. todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Oh, muy bien, gracias. Muy Por bien. fin, por fin pudimos hacer esto, ¿eh? El otro día estuvimos mal. Bueno, hoy ya estamos acá con la gente. He invitado al profesor Benavento que nos acompañe también en esta oportunidad. Así que va a aparecer seguramente por acá. Vamos a verlo en un ratito. Bueno, estamos acá. Don Jorge, le cuento a usted que tenemos acá tres cohortes de Rosario, la número 26, 27 y 28, y una cohorte más en Neuquén, creo que es la octava de Neuquén, donde hay gente de toda América Latina, desde México hasta la Tierra del Fuego. Y esa gente está ansiosa por escucharlo a usted, yo lo presento a usted. Jorge Federico Lee es un abogado importante, un abogado de fuste de la ciudad de Panamá, que ha sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, ha estado con importantísima actuación en el Canal de Panamá, ha sido ministro del Trabajo en su país. Tiene un despacho abogadil con muchos abogados en el centro bancario de la ciudad de Panamá. Y además es profesor de pruebas judiciales. Y por supuesto ha sido alumno de esta maestría. Él ya siendo un hombre importante y magíster conforme las directivas universitarias de Panamá, hizo esta maestría en la primera cohorte que yo di de las 7 que estoy dando en Panamá, ¿no? Y de ahí hicimos una buena amistad que la conservamos hasta hoy, y eso es lo cual lo convoco y me acepta. Lee es hoy el procesalista más importante de América Latina, es el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Seguramente esto va a terminar con una invitación que él va a hacerle, mejorarse el instituto, le dirá por qué es bueno hacerlo. Y cuando le haga la invitación, me mandará alguna suerte de formulario que yo les pasaré a todos ustedes individualmente, para quienes quieran acercarse a esto puedan ser miembros del instituto. Pido que trabaje un tema que no es trabajado. Comienzo de nuevo. Jorge Federico Lee es el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, hoy con sede en Panamá, que es su sede, y les he pedido que les haga una cordial invitación a ustedes si quieren incorporarse al Instituto de la Vida, que pueden hacerlo, conforme los reglamentos, van a ser miembros adherentes del Instituto, serán miembros titulares cuando tengan el grado de magíster o un grado similar. Y seguramente me mandará alguna suerte de formulario para que yo se pueda pasar individualmente a ustedes, si que le interese, se lo devolverá al día a la dirección que él les ponga. Y quiero comenzar hablando de la noción anglosajona de estándares probatorios, que ha comenzado a ser tratada en nuestros países hace muy pocos años. Acá siempre se habló de la sana crítica, es una frase que nos viene del año 1860, tomada de una ley absurda, que es la ley de quiebra, que nadie sabe de qué se trata. Y le quiero preguntar a Lee en qué consiste esto de estándares probatorios, cuál es su relación con la formación de la certeza del juzgador, ¿no? Y lo recibo con todo afecto, como siempre. Esta es su casa, es parte de la maestría que usted ha cursado con tan señalado éxito. Y le doy al auditorio, lo escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias, don Adolfo. En primer lugar, es un enorme gusto compartir este momento con tantos colegas de la maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, atendiendo la gentil invitación del maestro Alvarado Belloso, para hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de la prueba, porque yo estoy seguro de que para todos los procesalistas el tema más atrayente, pero sobre todo el más útil, el tema indispensable, es el referido a la prueba. Es útil e indispensable para todos aquellos
que vivimos diariamente en los tribunales, ya sea administrando justicia como juzgadores o solicitándola como apoderados de parte. La noción de estándares probatorios sobre la cual les voy a conversar hoy es de origen anglosajón. Por eso es que no se le conoce mucho hasta ahora en nuestra región, pero ha venido introduciéndose poco a poco en los últimos años en Latinoamérica y España, y ya es motivo de interés aquí. Y para entender cabalmente esta figura, hay que comenzar recordando lo obvio. Y es que en todo litigio se confrontan dos versiones contrapuestas de los hechos relevantes. Y por esa razón, en el proceso, tanto el juez como las partes se formulan un planteamiento estratégico. ¿Qué necesita el juez para poder dar por probados los hechos afirmados por una parte y emitir sentencia de mérito a su favor? Y a este respecto se han formulado dos tesis filosóficas enfrentadas. Primero, que el juez haya determinado que los hechos afirmados por una parte corresponden a la verdad, lo cual supondría como condición necesaria que el juez, en el proceso de formar su convicción sobre la causa y emitir sentencia, haya alcanzado la verdad. Y la segunda tesis es que el juez, para formar su convicción y poder emitir sentencia, haya adquirido certeza sobre los hechos expuestos por las partes, lo cual supone como condición suficiente para dictar sentencia que el juez considere en su fuero íntimo que su representación mental de los hechos ocurridos es correcta. Así que, para formar su convicción, para poder emitir sentencia, el juez debe valorar la prueba. Y en el sistema de valoración prevaleciente en Latinoamérica, que es el sistema de apreciación racional de la prueba, conocido también como sana crítica, el juez da por probadas las afirmaciones fácticas de una de las partes solamente si, conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos tecnológicos y científicos debidamente establecidos, llega a considerar que tiene certeza respecto de los hechos formulados por dicha parte. Evidentemente, esto significa que el juez puede considerar debidamente probados los hechos afirmados por una parte y rechazar la veracidad de los hechos afirmados por la otra parte sin conocer o sin haber alcanzado la verdad objetiva sobre las afirmaciones fácticas en discusión. Pero el término certeza que usamos aquí, el término certeza entendido como presupuesto o condición para que el juez pueda emitir sentencia, es un estándar o concepto jurídico indeterminado que, al igual que la sana crítica en lo procesal y la buena fe y la diligencia de un buen padre de familia en lo material, todos podemos intuir, pero resulta extremadamente difícil de definir. La verdad es que
definir la certeza carece de importancia. Lo que los abogados litigantes y el juez requieren saber es qué grado de convicción se requiere para que el juez pueda aceptar o dar como ciertos los hechos afirmados por una de las partes en contienda. Es decir, para considerar que tiene certeza sobre esos hechos y así, de esta manera, poder emitir sentencia de mérito a favor de esa parte. Y sobre este aspecto es que la jurisprudencia anglosajona ha formulado los llamados estándares probatorios y ha estructurado tres distintos. En un extremo, el estándar más allá de una duda razonable o más allá de toda duda razonable. Más concretamente, prueba más allá de una duda razonable o prueba más allá de toda duda razonable, que es una frase que seguramente todos han escuchado, no necesariamente en los estrados de los tribunales ni en las aulas universitarias, sino en la cultura popular. Y en el otro extremo, un estándar probatorio denominado probabilidad preponderante. Estos estándares, como les señalé, son de origen netamente anglosajón y existen o se utilizan tanto en la Gran Bretaña como en los Estados Unidos principalmente. Pero en los Estados Unidos de América hay un estándar intermedio que es el estándar llamado prueba contundente. Para aquellos que hablan inglés, se traduce como clear and convincing evidence. Lo que tienen en común estos tres estándares es que todos ellos, los tres, requieren que el juez, al valorar la prueba, haga un juicio de probabilidad. Estos tres estándares exigen que el juez analice qué tan probable, qué tan poco probable o qué nada probable es que hayan ocurrido los hechos afirmados por cada una de las partes enfrentadas en el proceso. Dicho de otra manera, los estándares probatorios tienen por objeto único establecer cuál es el grado de probabilidad, o lo que es igual, cuál es el grado de convicción o de fuerza que el juez debe alcanzar para poder dar por probado los hechos afirmados por una parte y adquirir certeza sobre esos hechos. O sea que lo que el juez requiere para aceptar la versión fáctica de una de las partes, en vez de la versión fáctica de la otra parte, para así aplicar la norma jurídica cuyo supuesto de hecho corresponde a la versión de la parte a cuyo favor va a emitir la sentencia de fondo. Entonces, como ustedes podrán apreciar, la diferencia está en el grado de convicción. Déjenme explicar. De estos tres estándares, hay uno sumamente riguroso, hay uno liberal y hay uno intermedio. Y el más riguroso es el estándar que exige que el juez, para formar su convicción, no abrigue una duda razonable sobre los hechos que le presenta una de las partes. Y ese es el estándar prueba
más allá de una duda razonable o prueba más allá de toda duda razonable. Y por esta razón, y porque los bienes jurídicos que están en juego en los procesos penales son la vida en aquellas jurisdicciones que todavía existen, que aceptan la pena de muerte, y la libertad en las restantes jurisdicciones, es que este estándar es el que en el sistema acusatorio se aplica en las causas penales como condición indispensable para que el juez pueda emitir sentencia condenatoria contra el imputado o sindicado, o el reo, como quiera que se le llame. Este es entonces el estándar más alto, el más exigente, el más riguroso. El estándar prueba más allá de una duda razonable o prueba más allá de toda duda razonable, puesto que le exige al juez para dar por cierta o para reconocer como cierta o veraz la versión fáctica de una de las partes, que no abrigue sobre esa versión una duda que cualquier persona razonable pueda tener. Este estándar recae sobre una certeza de carácter moral, es decir, que consiste en la convicción que el juez, luego de valorar el material probatorio, se forma en su fuero interno y no recae, porque no se exige que recaiga sobre una certeza matemática. Con mayor razón, el estándar de prueba riguroso, prueba más allá de toda duda razonable, no le exige al juez alcanzar la verdad, lo que uno llamaría la verdad verdadera, valga la redundancia, lo que se conoce como verdad material. Y en el otro extremo, el estándar menos exigente, que es el de probabilidad preponderante, es el que se usa en los países anglosajones en los procesos civiles. Este estándar se expresa con la fórmula más probable que no. Y conforme a él, el juez puede considerar debidamente probada, es decir, puede dar por cierta la versión fáctica de una de las partes y desechar la versión fáctica de la otra parte, si concluye que los hechos afirmados por esa parte tienen una mayor probabilidad de haber ocurrido que los hechos presentados por la otra parte. Obviamente, como lo señalé, no se trata de una certeza matemática, es una certeza moral, es un análisis intelectivo que realiza el juez. Sin embargo, los tribunales norteamericanos, los tribunales estadounidenses, que son muy crudos en su lenguaje, han dicho que si una versión fáctica tiene una probabilidad del 51% de ocurrencia y la otra versión una probabilidad del 49%, la primera versión es una probabilidad preponderante y por eso debe ser tenida o acogida por el juez como equivalente a certeza moral. O sea que una probabilidad del 51% equivaldría a certeza. ¿Qué supone esto en la práctica? Esto supone que conforme a este estándar, un estándar flexible, liberal, de prueba preponderante, el juez
analiza el material probatorio y concluye que los hechos que conforme al material probatorio ha llegado al proceso, los hechos afirmados por una parte tienen más probabilidad de haber ocurrido, es decir, tienen más probabilidad de ser ciertos que los hechos afirmados por la parte contraria. Eso basta para que el juez forme su convicción y considere que tiene certeza respecto de la versión fáctica que le ha presentado esa parte, y que él concluye que tiene la mayor probabilidad de haber ocurrido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el estándar riguroso, prueba más allá de una duda razonable o más allá de toda duda razonable, y prueba preponderante? La diferencia entre ambos estándares es una cuestión de dosis y calidad de la prueba. Es decir, qué cantidad o qué calidad de pruebas debe ofrecer cada parte en apoyo de las afirmaciones que han formulado. Nuevamente, como señalé antes, lo que tienen en común ambos estándares probatorios, el más riguroso que se utiliza o se aplica en las causas penales y el más liberal que se aplica en las causas o procesos civiles, es que ninguno de ellos requiere que el juez haya alcanzado la verdad. En un paradigmático caso discutido ante la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en 1970, los magistrados o los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos explicaron cuál es el impacto que supone aplicar un estándar en vez del otro. Y lo voy a repetir. Y esto es importante de conocer porque el estándar riguroso, más allá de una duda razonable, se aplica en los procesos penales, y el estándar liberal, prueba preponderante, se aplica en los procesos civiles. Pues bien, en este caso Winship de 1970, uno de los 9 magistrados jueces del Tribunal Supremo estadounidense, el juez John Harlan, hizo una explicación sumamente lúcida, sumamente aguda, partiendo de 2 premisas que según él son irrefutables. Primero, que en todo litigio en que se afirman versiones contrapuestas de los hechos, el juzgador, es decir, el juez o jurado, le resulta absolutamente imposible adquirir un conocimiento perfectamente exacto de lo que ocurrió. En otras palabras, al juez le resulta imposible alcanzar o conocer la verdad. Y segundo, continúa el juez Harlan, que a pesar de que el juez o jurado realice su mejor esfuerzo, invariablemente habrá veces en que incurrirá en un error en sus determinaciones fácticas. Dicho de otra manera, el error judicial resulta inevitable en algunas ocasiones. Y fundado sobre estas 2 premisas, el juez Harlan destaca lo siguiente.
que el error judicial, específicamente el error sobre los hechos, el error en la determinación de los hechos relevantes para la decisión de fondo, puede producir dos resultados distintos. Primero, generar una sentencia a favor del demandante o acusador, a pesar de que los hechos exigían un fallo en favor del demandado o del acusado, sindicado o reo, según se le denomine en cada jurisdicción. O segundo, al revés, en sentido inverso, generar una sentencia a favor del demandado o acusado, no obstante que los hechos le daban la razón al demandante o acusador. Y sobre esta base, el juez Harlan explica cuál es el impacto que supone aplicar un determinado estándar en los procesos civiles y penales en lugar del otro estándar. Ya señalé, y ustedes lo saben, en los procesos penales, el juzgador de los hechos, ya sea el juez togado o el jurado, aplica el estándar para formar su convicción, aplica el estándar prueba más allá de una duda razonable o prueba más allá de toda duda razonable. Pues bien, si en un proceso penal, en vez de este estándar riguroso, sumamente riguroso, se decidiese por vía legislativa aplicar el estándar liberal prueba preponderante, resultaría más fácil condenar al acusado y por lo tanto sería menor el riesgo de que el juez o jurado cometa errores fácticos que lleven a absolver a personas culpables. Pero en cambio sería mayor el riesgo de errores fácticos que lleven a condenar personas inocentes. ¿Por qué? Porque el estándar probatorio, el estándar para condenar es más liberal. A la inversa, si en un proceso civil, en vez del estándar liberal prueba preponderante, se decidiese legislativamente aplicar el estándar riguroso más allá, prueba más allá de una duda razonable, sería más difícil condenar al demandado y por lo tanto sería mayor el riesgo de ocurrencia de errores fácticos que produzcan la denegación de pretensiones fundadas. Así que, como ustedes pueden ver, adoptar uno u otro estándar en los procesos civiles o penales tiene una consecuencia. Y esto explica por qué en los procesos penales, en los países anglosajones, el estándar riguroso que exige prueba más allá de toda duda razonable para que el juzgador de los hechos pueda emitir una sentencia condenatoria es el que se aplica, en tanto que en los países anglosajones se aplica el estándar liberal prueba preponderante, es decir, más probable que no para decidir las causas civiles. Así que los estándares probatorios reflejan correctamente el valor que la sociedad le otorga a los bienes jurídicos en juego en las distintas clases de proceso. En los procesos civiles, el bien jurídico en juego es generalmente el patrimonio y por eso se aplica un estándar
probatorio muy flexible o flexible, que es el estándar prueba preponderante, en tanto que en los procesos penales, en que el bien jurídico en juego es la libertad y en algunas jurisdicciones la vida, se aplica el estándar más riguroso, que es el estándar prueba más allá de una duda razonable o más allá de toda duda razonable. Jorge, le lo interrumpo, por favor. Todo ese lenguaje que usted está utilizando no es habitual ni es común entre nosotros. Es más, es ajeno a la literatura procesal de América Latina. Entonces quiero preguntarle a usted para si todo esto es compatible o no con los métodos de valoración que nosotros conocemos como de la sana crítica. De otro modo, ¿es posible compatibilizar una figura de neta raigambre anglosajona como la que me está explicando con los métodos de valoración de la prueba elaborados por nuestra doctrina procesal latinoamericana y europea continental? Sí. Contesto dándole este marco. Vamos a ver. Por alguna razón inexplicable, realmente inexplicable, en las jurisdicciones anglosajonas, cuando se estudia el derecho procesal y se estudia la prueba, se pasa por alto completamente el tema de valoración de la prueba. Si usted se busca cualquier texto sobre prueba, evidence, no va a haber un capítulo destinado a la valoración de la prueba. De tal manera que para los anglosajones el tema de valoración de la prueba es un tema que se aborda empíricamente. Ellos no distinguen entre sistema de prueba tasada, sistema de libre convicción o sistema de apreciación racional. Sencillamente lo abordan intuitivamente, ¿no? Lo abordan empíricamente. No saben qué es certeza, mucho menos saben o han escuchado alguna vez el término sana crítica. Al revés, en nuestros países la noción de estándares probatorios es relativamente nueva, ¿no? Se ha venido a estudiar en Latinoamérica apenas desde hace unos 10 años. Poco a poco, ¿por qué? Porque con la globalización y la interacción entre ambos sistemas, entre otras cosas, a través de los arbitrajes internacionales, ambos sistemas se combinan. Y entonces ya es frecuente ver o que se desarrollen procesos en los cuales hay abogados de distintas culturas jurídicas o árbitros o peritos de distintas culturas jurídicas. Y entonces ya ha habido poco a poco un encuentro entre la cultura procesal anglosajona y la cultura procesal europea continental, es decir, la cultura procesal de derecho civil codificado. Contestando su pregunta, la noción de estándares probatorios es perfectamente compatible con la construcción de una teoría general del proceso en nuestros países. En otras palabras, nosotros podemos aprovechar esta noción que viene a complementar lo que tenemos como métodos de valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque en el estudio de la valoración de la prueba, nosotros solemos concentrar nuestro estudio exclusivamente en los métodos,
el método de la libre convicción, que es el que utiliza los jurados, el método de la apreciación racional o sana crítica, y el método ya superado de la prueba tasada o tarifa legal. Pero la noción de estándares probatorios es complementaria, ayuda. ¿Por qué? Porque esta noción le dice al juez cuándo o cuál es el hito en el cual puede considerar que tiene convicción respecto de los hechos afirmados por una parte. Es decir, ¿en qué momento, cuando está valorando la prueba conforme al sistema predominante aquí de la sana crítica o apreciación racional, en qué momento ese juez puede considerar que ya tiene convicción y por tanto certeza sobre los hechos afirmados por una de las partes y entonces emitir sentencia de fondo o de mérito a favor de esa parte? Oiga, Jorge, a mí me parece que tenemos nosotros una enorme confusión terminológica. Actualmente, cuando estamos estudiando en América Latina, hacemos permanentemente cursos de litigación penal. La palabra prueba, que es la palabra común entre nosotros, la hemos cambiado por la palabra evidencia. En todo curso de litigación penal se habla de evidencias. Pero evidencia, ¿qué es lo que usted acaba de decir? Es el sentido de prueba en inglés. Para nosotros es lo que está más allá, lo que yo tengo certeza absoluta, más allá de cualquier posible discusión. Sí. Y de ahí también que entre nosotros, Hernando Davis, cuando habla de los medios de prueba, habla de que los hechos evidentes están hechos de prueba. Y el ejemplo que él pone es evidente que de día se ve mejor que de noche. Hay luz en el día y no luz en la noche, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo es que estamos cambiando todo, dando a las palabras, no es igual evidencia en inglés que evidencia en castellano. Sin embargo, utilizamos la palabra evidencia como si fuera una cosa que no es la evidencia inglesa. Y nos confundimos todos. Lo que nos está pasando permanentemente por traer acá el derecho anglosajón o el derecho europeo, que no es el derecho nuestro. Crear ideas monárquicas a especies republicanos es una cosa muy difícil y muy dura, ¿no? Entonces yo le voy a preguntar a usted otra cosa, para seguir en este tema. ¿Cómo se aborda el tema de la verdad, que entre nosotros legislativamente es un tema preocupante? Porque el objeto inmediato del proceso es buscar la verdad. ¿Cómo lo abordamos eso? Conforme usted me acaba de decir. Hay distintas verdades según el método al cual la aplico. Bueno, es decir, ¿cómo se aborda el tema de la verdad? Desde los estándares probatorios. Ok. En primer lugar... Me tiro la pelota. Sí, sí. En primer lugar, coincido con usted, don Adolfo, de que en la interacción entre las dos culturas jurídicas y el trasvase de figuras de una a otra, se ha formado una confusión enorme en la utilización o en la traducción de términos por personas que no conocen. Entonces, sencillamente, cuando van a consultar o van a citar obras de derecho procesal y específicamente obras sobre pruebas y traducirlas al español, entonces traducen literalmente evidence como evidencia y para mí la palabra evidencia no tiene ninguna cabida en la teoría de la prueba. Sencillamente está mal usada, ¿no? Y eso es simplemente las personas que
de una manera simplista, traducen literalmente los términos y no tratan de distinguir las diferencias entre nuestra cultura procesal y la cultura procesal anglosajona. Bueno, el tema de la verdad, que es un tema ideológico, yo creo que la noción de estándares probatorios ayuda a disipar por completo esa discusión que hay en nuestro medio, que no la hay en la cultura anglosajona, de que el objeto del proceso y el objeto o la finalidad de la prueba es averiguar la verdad. Esta es una noción decimonónica. Hay los códigos de procedimiento civil. En Colombia y Panamá le denominamos código judicial. Del siglo XIX, proclamaban, tenían normas que decía el objeto de la prueba es la averiguación de los hechos. Y esta aspiración, de manera inexplicable, se sigue repitiendo todavía hoy como una finalidad del proceso y de la prueba, cuando carece totalmente de sustento. ¿Por qué? La misión esencial del juez es resolver la controversia que se somete a su consideración, a su conocimiento, y lo hace emitiendo una sentencia de mérito o de fondo. El juez no es un investigador, el juez no es un detective. Cuando las partes van a plantear una demanda o van a defenderse de ella, van a contestarla, son ellas las que tienen que llevar los hechos y aportar las pruebas al proceso. Y el juez escoge o reconoce como cierta una de las dos versiones: la versión del demandante en sede civil o acusador en sede penal, o la versión fáctica del demandado en sede civil o sindicado, imputado o reo en sede penal. El juez no tiene que escoger una tercera verdad. El juez valora la prueba. Si de acuerdo con el material probatorio el juez adquiere certeza sobre la versión fáctica que le presenta una de las partes, la da por probada y emite sentencia a favor de esa parte. Pero ante la ausencia de prueba, entonces el juez emite sentencia de fondo o de mérito contra la parte sobre la cual pesaba la carga de la prueba. El juez no tiene que ir más allá. Y la noción, la noción de estándares probatorios parte de la premisa de que el juez, al valorar la prueba, está haciendo un juicio de probabilidad. Está haciendo un juicio de probabilidad. Y como lo explicó el juez John Harlan de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en ese paradigmático caso de 1970 conocido como Winship, al juez le es absolutamente inalcanzable obtener la verdad. Y además no la necesita,
Sucederá muchas veces que la determinación fáctica hecha por el juzgador, cuando es hecha en conciencia, cuando la parte sobre la cual pesa o pesaba la carga de la prueba ha realizado una labor profesional impecable y ha desplegado un esfuerzo probatorio adecuado, que esa determinación fáctica corresponda a la verdad objetiva. Pero habrá veces, excluyendo los errores judiciales, habrá veces en que el juez diga: yo estoy convencido, pero no podrá nunca saber si está o no en posesión de la verdad. Sencillamente dice: yo analizo el material probatorio en las causas civiles y yo considero que tengo convicción porque las pruebas apoyan preponderantemente la versión fáctica, por ejemplo, de la parte demandante. Y a mí como juez eso me basta. Yo no necesito más. La misión del juez, tanto en sede civil como en sede penal, es desatar la controversia emitiendo sentencia de mérito o de fondo, acogiendo una de las versiones fácticas y rechazando la otra. El juez no tiene que salir a la búsqueda de una tercera verdad que le resulte inalcanzable. Jorge, lo interrumpo. A mí me gusta decir que de verdad, los jueces no juzgan hechos, sino opiniones acerca de hechos. Es decir, ¿qué opina el actor acerca de lo acaecido en una realidad? ¿Y qué opina el demandado acerca de la misma cosa que dice el actor, ¿no? Es decir, los jueces son ajenos a los hechos, están vinculados a las versiones opinables, eso de ahí contestables, que alguien dice acerca de los hechos. Por eso es la idea de la carga de la prueba. ¿Cuáles son los hechos que deben ser, que los cuales el juez tiene que convencerse? ¿Y a quién corre, quién corre con la tarea de convencer? Entonces ya le hago una última pregunta, ya para que nos estamos acercando al final de la hora. ¿Es posible establecer una relación razonable entre estándares de prueba, como usted lo está afirmando, y las reglas de la carga de la prueba que manejamos nosotros? Sí, la respuesta afirmativa. Partamos de una piedra angular del derecho procesal o del sistema de administración de justicia. El juez tiene que fallar, tiene que emitir sentencia de fondo de mérito si se cumplen los presupuestos procesales. Y eso es así en Argentina, en Panamá y en todos los países que tienen un Estado de Derecho. En Argentina, recuerdo el código Vélez-Sarsfield de 1869, creo, el artículo 15 dice, palabra más, palabras menos, los jueces no podrán dejar de fallar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Y en Panamá, creo que el artículo 15 del Código Vélez-Sarsfield, y en Panamá, el Código Civil nuestro, el artículo dice lo mismo, en otras palabras: el juez que rehúse fallar sobre pretexto de silencio, insuficiencia o oscuridad de la ley incurrirá en responsabilidad. Así que el juez tiene que fallar. Y hay dos maneras, o hay dos escenarios en que para fallar, para cumplir con este deber, va a aplicar mecanismos distintos. En el caso de ausencia de las pruebas, en el caso de ausencia o insuficiencia de las pruebas, cuando el juez
luego de analizada la causa, está en un estado de ignorancia, es decir, ignora cuáles fueron los hechos ocurridos, entonces cumple con su deber aplicando la regla de la carga de la prueba. Emite sentencia contra la parte que tenía o a la cual incumbía la carga de la prueba. Pero cuando hay prueba, se ha analizado, y por ejemplo, en un proceso penal, el acusador, típicamente el Ministerio Público, ha satisfecho la carga y ha aportado prueba en una dosis y de una calidad tal que convence al juzgador de los hechos, es decir, al juez togado o al jurado, dependiendo de la jurisdicción, de que su versión de los hechos, es decir, la versión del acusador, que establece la responsabilidad penal del acusado, sindicado, imputado o reo, está probada más allá de una o de toda duda razonable, entonces el juez, el juzgador de los hechos, ¿no? Juez togado o jurado, emite la sentencia de fondo, es decir, emite la determinación aplicando la noción de estándar probatorio. O en un proceso civil, típicamente en un proceso en que se reclama responsabilidad extracontractual. Si la parte que alega ser la víctima del daño logra satisfacer la carga de la prueba, es decir, logra aportar pruebas en una dosis tal y de una calidad tal que prueba la existencia de todos los presupuestos de la responsabilidad extracontractual, autoría, daño y relación causal entre el hecho dañoso y el daño. Entonces, no necesariamente con una contundencia equivalente a prueba más allá de toda duda razonable, pero con una contundencia suficiente para que el juez esté convencido de que su versión fáctica es mucho más probable que sea veraz que la versión fáctica de la contraparte. Entonces el juez cumple su deber de desatar la controversia mediante la emisión de una sentencia de fondo de mérito, aplicando el estándar probatorio de prueba preponderante. Así que, como usted ve, sí, hay complementariedad entre la noción de carga de la prueba, que aquí usamos mucho en nuestra región, y la noción anglosajona de estándares probatorios que ya viene teniendo aceptación en nuestra región. Yo estoy convencido de que poco a poco, era inevitable que con la interacción entre las dos culturas jurídicas esto sucediera, ¿no? Pero la noción de estándares probatorios definitivamente creo que es utilizable en nuestro sistema procesal. Yo quiero añadirle, Jorge, hace unos años estaba yo en Panamá, en estos congresos que realiza el Instituto Colombo Panameño. Y yo hablaba de estas cosas y un jurista jovencísimo en ese entonces español me dijo que yo no podía exigirle a él como magistrado que fallara sin tener convicción. Y eso lo autorizaba él, por supuesto, a la prueba oficiosa. Déjeme que yo logre convicción, porque si no, yo no puedo fallar, ¿no? Y yo le contesté, no es que yo le pida que usted falle sin convicción, se lo pide su Constitución, no se lo pide, se lo ordena. Porque con la Constitución como una enorme conquista de la civilidad, como una enorme conquista jurídica de la civilidad, trae la frase, el estado de inocencia, que se traduce en una manda que se llama indubio pro reo.
Le dice al juez que si no tiene convicción tiene que absolver. De tanta importancia esta indubio pro reo, que ha sido ya trasladada al derecho del trabajo, indubio pro operaris, al de menores, indubio pro minoribus, al de familia, indubio pro vigencia de la familia. Y ahora, por una sentencia de hace 3 o 4 años de la Corte Internacional de San José, también el demandado civil, indubio pro demandado, ¿no? Me parece que a mí eso es suficiente para establecer que los jueces no pueden probar de oficio por lo que usted acaba de decir es de una absoluta realidad. Los jueces no son investigadores, no son Sherlock Holmes. Tienen que estar a una versión o a la otra. No tienen un tercio genus nunca, no lo que a él le parece. No tienen su propia teoría del caso. Aceptan uno, aceptan la otra. Lo cual se compatibiliza desde la base con la idea de carga de la prueba. Así es. Si yo tengo la carga, es decir, un imperativo, debo hacerlo porque si no me pierdo. No es que tenga una obligación que sea coercible, no es un deber cuyo cumplimiento es sancionable. No, es una carga, lo hago porque si no pierdo, gano chance, pierdo chance. Es una carga, ¿no? Y me dicen la ley con enorme certeza qué tengo que hacer. Y a los chicos les cuento que el profesor Lee acaba de mencionar en la Argentina el artículo 15 del Código Civil de Vélez. No sé qué número dijo en el Código de Panamá, que manda que los jueces deban fallar en caso de insuficiencia o exacto. Y usted quiero que sepan que eso viene a ponerle fin a una costumbre del pretor romano. Cuando el pretor no veía claro una situación o no tenía ley para solucionarla, decía una frase ritual, non liquid, no lo veo claro. Y con el non liquid sobreseía la causa. Y como eso deja en pie absolutamente el estado de conflicto y no lo resuelve, la ley quiso resolverlo. Los jueces tienen que terminar ese estado y por tanto fallar. Pero para terminar, para evitar el non liquid, los códigos dijeron qué había que hacer cuando no había ley, pero no dijeron qué había que hacer cuando no había hechos. Rectius, cuando no hay prueba acerca de los hechos. Y eso es lo que vienen las nuevas constituciones, vienen a decir, indubio pro reo. Y a raíz de acá se genera la carga de la prueba. Actualmente un profesor español está negando estas posibilidades. Es un señor que nunca litigó, que es un académico, que no entiende lo que es el proceso como lucha, ¿no? Y entonces hay una importante parte de la doctrina que está negando esto que estamos conversando con Jorge. Pero en el proceso es imprescindible, porque si no, no hay forma de que el juez pueda resolver. Si el juez no puede probar de oficio, porque se lo prohíbe la Constitución con el debido proceso. Si no puede aplicar su conocimiento personal, prohibido de la ley de partidas, atención, ¿cómo se juez puede fallar? Tiene que haber un mecanismo ese de la carga de la prueba, ¿no? Por eso me ha gustado que usted me dé a mí las relaciones ubicuas de carga y estándar probatorio. Me encantó la charla de hoy, Jorge, con la precisión y realidad que a usted siempre lo caracteriza. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta, profesor? Una rueda de preguntas. Lo aprovechamos. Está en Panamá, así que le damos 15 paneles más temprano que para nosotros. Podemos tomar un paso de tiempo. Algo. Bien, a ver. Paola García, dígame. Sí. Para mí la verdad es un valor relativo, o sea, la verdad no sería un valor absoluto. Lo que puede ser para mí la verdad, si estoy en calidad de actora puede ser uno, y si estoy en calidad de demandada, otro. Entonces, lo que nos están diciendo en la clase de hoy, que la carga de la prueba que nosotros tenemos en nuestro proceso en Argentina, que hace a la defensa en juicio y a la garantía de nuestros derechos, sería, siendo que el proceso está relacionado con la política y en los países americanos, ya sean anglosajones o sudamericanos, la política influye en los procesos, pero esa carga de la prueba sería la misma en todos los países americanos y estaría relacionado con el estándar probatorio, que sería la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Esa sería más o menos la idea. Paola, déjeme ver si capto lo que me quiere preguntar. Vamos a ver, ok. Si la carga de la prueba que nosotros tenemos en Argentina, que hace a que nosotros podamos defender nuestros derechos y no que el juez imponga lo que él considere que en su verdad sería el resultado de un proceso, para que él sea imparcial, nosotros tenemos la carga de la prueba. Ok, vamos a ver. A los anglosajones sería nuestra carga de la prueba el estándar probatorio que ellos tienen. Sería su manera de defender sí, su vamos a ver, derecho. ok. Entonces, ok. La noción de carga de la prueba está hecha para que el juez pueda cumplir con su deber de emitir una sentencia de fondo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía. Desde que existe el Estado de Derecho, el Estado monopoliza la administración de justicia, es decir, proscribe la autocomposición, es decir, proscribe la justicia por mano propia. Claro. Y le da al Estado el monopolio de resolver los conflictos de intereses. Sí. Y si el Estado va a asumir ese monopolio, entonces tiene que cumplir. Cuando las partes van al órgano judicial a someter una disputa, ellos esperan que el órgano judicial o que los tribunales, el tribunal competente, resuelva la disputa, emitiendo una sentencia de fondo de mérito. Y que no haya un non-liquid, una situación en que el tribunal diga, yo no tengo claro qué fue lo que sucedió y por lo tanto yo me abstengo de fallar. Eso en la actualidad, a diferencia del derecho romano, en la actualidad eso sería denegación de justicia e incumplimiento de una obligación del Estado. Y para que el juez pueda cumplir esa obligación o deber, cuando en un proceso hay ausencia absoluta o hay insuficiencia de prueba, hablemos del proceso penal. Toda persona es ya hoy día una garantía fundamental en los estados de derecho que toda persona tiene derecho, toda persona que es investigada por la supuesta comisión de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que mediante sentencia firme se declare su culpabilidad. Y esta presunción de inocencia en materia penal no es otra cosa que una regla de la carga de la prueba que está diciendo que el acusador, el Ministerio Público, tiene que probar, ahora sí, con el estándar, más allá de toda duda razonable, que el sindicado, investigado, imputado o reo es responsable penalmente, es decir, es el autor del hecho delictivo. ¿Qué pasa si hay ausencia de prueba? No hay prueba, fíjese, no hay prueba. Ministerio Público no aportó prueba, o la prueba que aportó sencillamente no sustenta la acusación o la imputación. ¿Qué hace el juez? Tiene que resolver, pero hay un estado de ignorancia. El acusador acusa y dice que ocurrió algo y no hay prueba. Entonces el juzgador de los hechos está en un estado de ignorancia total, no sabe lo que ocurrió. La regla de la carga de la prueba entonces le dice, la regla de la carga de la prueba en materia penal plasmada en el principio fundamental de presunción de la inocencia,
dice que entonces que tiene que fallar absolviendo. Esta es la regla de la carga de la prueba y sirve en materia penal para defender el principio de presunción de la inocencia. Y en materia civil es igual. En materia civil, dependiendo de la fórmula que cada país use, pero en Panamá usamos la fórmula creada por Leo Rosenberg. Cada parte tiene la carga de probar los hechos que constituye el supuesto de hecho de la norma que invoca a su favor. Entonces, las normas de la carga de la prueba hace a mi garantía le dicen a cada parte, a los apoderados de cada parte, quién tiene que desplegar el esfuerzo probatorio para poder triunfar, para poder obtener una sentencia de fondo o de mérito favorable, Jaola. Así que eso es. Bien, muchas gracias. Un placer. ¿Otra pregunta? Gente, terminamos entonces. Yo le voy a pedir a Jorge que algún formulario que se puede escribir entre los alumnos para quienes quieran vincularse al instituto. Yo les pido que busquen en internet, en la web, Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Hay una página importante con su historia, con sus estatutos, con todo lo que hace. Con la biblioteca, con la videoteca, con la filmoteca que está ahí adentro, con montones de conferencias de gente, además ya muerta hace muchos años. Tiene un valor histórico muy importante esto. Y para ser miembro se puede ser miembro adherente, cualquier persona. Tiene solamente que hacer un pequeño desembolso por año. Es muy poco dinero que cuesta la membresía. Y no tiene ninguna otra obligación y puede asistir a todas las cosas que haga el instituto, ¿no? Y para ser miembro titular se requiere ser profesor de Derecho Procesal por concurso en una universidad importante, o además tener posgrado en la asignatura, magíster o doctorado en Derecho Procesal, ¿no? Así que los invito a que le interese, voy a ponerle en el aula un formulario de adhesión, que lo vamos a mandar a Jorge Lee para que él pueda aceptarlos y darles el carácter de miembros de inmediato. Es una facultad que tiene el consejo directivo, de referéndum de lo que diga una asamblea de miembros que se reúne por lo menos una vez al año, en algún país de América Latina, que lleva 2 años sin hacerlo por el problema de la pandemia. Chicos, les agradezco la presencia hoy. Don Jorge, le mando un fuerte abrazo, con todo mi agradecimiento con la charla de hoy. Y ya la próxima clase tenemos otra, ya no recuerdo a quién invité, ¿no? Pero les voy a mandar a ustedes prontamente quién va a ser el próximo invitado del miércoles 23, va a ser eso, ¿no? Miércoles 23, que espero traer una profesora española, una maravilla de señora, que es profesora de Alicante. A quien le he pedido que hable de la presunción de inocencia, de la función que la presunción de inocencia tiene constitucionalmente, ¿no? Y de las excepciones que esto puede tener. Será otra charla como la de hoy, importante, y para mí inolvidable. Jorge, un fuerte abrazo, mi agradecimiento, chicos, a todos. Luego.